Bueno, dentro de esta tarea, de este espacio formativo en educación intercultural, en derechos humanos de los pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente las experiencias desde el Puel Mapu, en diálogo con otras experiencias de América Latina, en el marco de la iniciativa de la Cátedra UNESCO de Educación Universitaria Intercultural y Acciones contra el Racismo, radicada en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y que ha seleccionado esta propuesta de Sidercrit y Aldaqui y todas las organizaciones que participan y auspician. La directora del curso, Victoria Ibáñez, me ha solicitado que esboce una introducción a los derechos humanos de los pueblos originarios desde una perspectiva jurídica. Lo primero que tengo que decir es que nosotros participamos de un centro de investigación en derecho crítico, nuestra perspectiva es crítica y creemos que los derechos de los pueblos indígenas y tribales, como se define jurídicamente en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, a estos colectivos, a estos pueblos, marcan justamente una pauta, un síntoma de apertura a un paradigma de derechos humanos mucho más pluralista, mucho más intercultural, mucho más dialógico entre culturas, que implica comprender en primer lugar de otra forma a como se comprendía en los orígenes de la tradición de los derechos del hombre e incluso en los momentos fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas y de adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que sea esto de la universalidad. Bueno, ¿por qué? Porque desde entonces ha corrido mucha agua debajo del puente, 61 estados solamente concurrieron a esos actos de deliberación en el sistema de las Naciones Unidas para establecer la Declaración Universal y desde entonces se han especificado los derechos humanos y se han incorporado también pautas de dignidad humana que tienen que ver con una comprensión mucho más pluralista y mucho más dialógica de lo que sea esa dignidad a ser tutelada, garantizada, practicada desde pautas de derechos humanos. Se puede decir, como afirma el filósofo africano Pauline Dontonji, que la cultura occidental inventó el significante de derechos humanos, pero que a partir de entonces el discurso de los derechos humanos es un discurso público disponible que es reenunciado desde distintas necesidades, subjetividades y contextos culturales, enriqueciendo, complejizando lo que entendemos por dignidad humana. Y esto se hace posible en la medida en que se reconoce que no existe una cultura per se superior que pretenda universalidad a priori de sus postulados de dignidad humana, que todas las culturas son incompletas y que todas las culturas tienen entonces concepciones, podríamos decir tópicos de dignidad humana, pero que tienen también puntos flojos o puntos ciegos, debilidades en cuanto a sus concepciones de la dignidad humana, y que entonces se hace necesaria una hermenéutica pluritópica, una hermenéutica entre tópicas de dignidad humana que permita enriquecer estos conceptos y fundamentar los derechos humanos desde una concepción mucho más intercultural y mucho más pluralista, desde una metodología siempre dialógica. En ese sentido, hablar de universalismo
significa hablar de un proceso siempre abierto, no de un punto de llegada, ni mucho menos de un punto de partida de una sola versión de la dignidad humana. ¿eh? Entonces,